Nunca fui de los que creen en lo sobrenatural. He pasado gran parte de mi vida en la carretera, recorriendo kilómetros y más kilómetros, solo con el ronroneo del motor como compañía y la tranquilidad de saber que las noches frías y solitarias eran parte del trabajo. Sin embargo, hubo una noche en la carretera de Michoacán que cambió todo. Manejaba un camión de carga pesada desde hace años. Ya sabes, el tipo de trabajo que te endurece, te hace acostumbrarte a las largas jornadas sin dormir y a los paisajes repetitivos. Pero lo que más me gustaba era la libertad, esa sensación de estar en control, de moverte de un punto a otro sin más compañía que tus pensamientos. Aunque, a veces, esa soledad pesa. Era una noche de invierno, el aire cortaba como navajas y la luna apenas iluminaba el camino. Llevaba horas conduciendo, bordeando las montañas de Michoacán, cerca de los pequeños pueblos que en ocasiones parecen haberse detenido en el tiempo. El reloj marcaba la medianoche cuando vi a lo lejos una figura a un lado de la carretera, caminando en la oscuridad. A primera vista, parecía un hombre cualquiera, tal vez algún lugareño que necesitaba un aventón. Llevaba una chaqueta oscura y un gorro que cubría gran parte de su rostro. No soy de los que suelen parar, especialmente en esas horas de la noche, pero había algo en él que me hizo detener el camión. Tal vez era el hecho de que estaba solo en medio de la nada, frotándose las manos con desesperación, como si el frío lo estuviera consumiendo. Bajé la ventana y le pregunté si necesitaba ayuda. ¿Va para Morelia?, me preguntó con una voz ronca, casi apagada. Sí, voy hacia allá. Sube, le respondí sin pensarlo mucho. El hombre subió al camión, cerrando la puerta con fuerza, y se acomodó en el asiento del copiloto. Durante los primeros minutos, el silencio fue incómodo. Se frotaba las manos de forma constante, como si estuvieran congeladas, a pesar de que dentro del camión hacía bastante calor. Yo había ajustado la calefacción para soportar el frío exterior, pero él seguía temblando. «Hace frío esta noche, ¿no?», dije, intentando romper el hielo, por más irónico que sonara. «Siempre hace frío por aquí», respondió, sin dejar de frotarse las manos. No le di mayor importancia. Quizás había estado caminando por mucho tiempo antes de que lo recogiera. Después de todo, esas montañas eran traicioneras en invierno. Sin embargo, no podía evitar notar algo extraño. Por mucho que él se frotara las manos, seguían heladas. A veces, el reflejo de la luz de la carretera me permitía echarles un vistazo rápido y me daba cuenta de que tenían un tono pálido, casi como si no tuviera sangre corriendo por sus venas. El silencio volvió a apoderarse de la cabina. Intenté concentrarme en la carretera, pero algo en mi cabeza no me dejaba tranquilo. Miré de reojo al hombre, quien continuaba con su ritual de frotarse las manos, una y otra vez, casi con desesperación. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero lo atribuí al cansancio. «¿Vive por aquí?», pregunté, esperando que la conversación disipara la extraña tensión. «No, ya no», respondió con un tono seco, como si la respuesta fuera un secreto que no estaba dispuesto a compartir. «Ya no». Esas palabras resonaron en mi mente. ¿Qué significaba eso? Algo en su respuesta me inquietó. Tal vez fue la forma en que lo dijo, como si estuviera hablando de algo perdido, algo que nunca podría recuperar. Traté de no darle más vueltas, pero el ambiente en el camión comenzaba a volverse más denso, como si algo invisible estuviera apretando el aire. Pasaron unos minutos, hasta que el hombre habló de nuevo, esta vez sin que yo preguntara. ¿Alguna vez has sentido tanto frío que no puedes recordar cómo es sentir calor?, dijo, su voz apenas un susurro. No supe qué responder. Su pregunta era rara, fuera de lugar, y solo sirvió para hacer que mi incomodidad creciera. Apreté el volante con fuerza, intentando no mostrar que algo en él comenzaba a ponerme nervioso. No realmente, contesté, forzando una sonrisa. Es curioso, continuó sin mirarme. A veces el frío se queda contigo, para siempre.
Mi mirada se desvió de la carretera un segundo y se fijó en sus manos. Las frotaba con más fuerza ahora, pero había algo raro en ellas. No solo estaban pálidas, sino que parecían muertas, sin vida, como si pertenecieran a alguien que había pasado demasiado tiempo bajo la nieve. Tragué saliva y aceleré un poco, deseando que el viaje terminara pronto. La carretera serpenteaba a través de las montañas y sabía que faltaba poco para llegar a una pequeña parada donde podría dejar al hombre y continuar mi camino. Pero cada minuto que pasaba sentía más la presión en mi pecho. Algo no estaba bien. El aire en la cabina se volvía pesado, sofocante, a pesar de la calefacción. ¿Está bien?, pregunté, ya incapaz de contener mi preocupación. El hombre dejó de frotarse las manos por un momento y me miró. Sus ojos, nunca olvidaré esos ojos, estaban vacíos, oscuros, como dos pozos profundos donde no había luz ni vida. «El frío nunca se va», murmuró antes de soltar una risa baja, casi inaudible. Fue entonces cuando lo sentí. El frío, ese frío que él mencionaba, no venía del exterior, no era el viento ni el invierno. Era un frío que emanaba de él, un frío que comenzaba a apoderarse de la cabina, de mi piel, de mis huesos. Mis manos, que hasta ese momento habían estado firmemente aferradas al volante, empezaron a temblar. Mi respiración se volvió más rápida, como si cada bocanada de aire que tomaba estuviera congelada. Aceleré más, con la esperanza de que al llegar a la próxima parada el hombre bajaría y todo volvería a la normalidad. Pero cuanto más me acercaba, más fuerte se hacía el frío. El hombre ya no frotaba sus manos. Ahora las tenía apoyadas en sus piernas, completamente quietas, pero el aire a su alrededor parecía congelarse. «Creo que ya estamos cerca», dije, intentando sonar calmado, aunque mi corazón latía con fuerza. El hombre no respondió. Solo se quedó allí, observando el camino con esos ojos vacíos, mientras el frío seguía invadiendo cada rincón de la cabina. Fue entonces cuando noté algo en el retrovisor, mi aliento. Pude ver cómo el vapor escapaba de mi boca, como si estuviera conduciendo en medio de una tormenta de nieve. Aunque fuera del camión, el aire era seco. Finalmente llegué a la parada. Detuve el camión bruscamente y me giré hacia el hombre. «Aquí es», le dije, señalando hacia la pequeña estación de servicio que estaba iluminada por un par de débiles farolas. Pero él no se movió. Se quedó allí, inmóvil, como si no hubiera escuchado. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Algo me decía que debía hacer que bajara del camión, que debía sacarlo de allí cuanto antes. «Aquí es», repetí, esta vez con más firmeza. El hombre giró lentamente su cabeza hacia mí y cuando lo hizo, sentí como si el frío en la cabina hubiera alcanzado su punto máximo. Sus ojos seguían siendo esos pozos oscuros y su sonrisa, esa sonrisa era algo que solo puedo describir como inhumana. «El frío nunca se va», repitió, antes de abrir la puerta y bajar. Lo vi caminar hacia la oscuridad, hacia la nada. Y justo cuando desapareció de mi vista, el calor volvió. La cabina del camión se sintió como siempre, tibia, casi cálida, como si nada hubiera pasado. No supe qué hacer. Encendí el camión y me fui de allí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Pero desde esa noche, cada vez que conduzco por esas carreteras, el frío me sigue. Las largas horas detrás del volante siempre me habían brindado una sensación de tranquilidad. En esas rutas solitarias por las carreteras de Chihuahua no había más compañía que el rugido del motor, las luces de mi camión cortando la oscuridad y los ocasionales pensamientos que llenaban mi cabeza. Era una vida simple, pero satisfactoria. No se trataba de lujos, sino de tener un propósito, de llevar la carga de un punto a otro, de cumplir con mi parte en la cadena. Había comenzado en esto desde joven. Mi padre también había sido trailero y aunque me había advertido de los peligros de la carretera,
accidentes, robos, caminos en mal estado. Nunca mencionó nada de lo que estaba por enfrentar, quizás porque ni él hubiera creído algo así, algo tan imposible. Esa noche en particular hacía frío, algo inusual para esas tierras, y la neblina se extendía por la carretera como un manto blanco. No era mi primera vez conduciendo en esas condiciones, pero había algo en la atmósfera que me mantenía alerta, inquieto. La carretera estaba prácticamente vacía, lo que normalmente agradecía, pero esa soledad esa noche se sentía opresiva, como si algo invisible me estuviera observando. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando decidí que necesitaba un pequeño descanso. Mi cuerpo lo pedía, y aunque sabía que no podía detenerme por mucho tiempo, un par de minutos para estirar las piernas no me harían daño. Bajé la velocidad, busqué un sitio adecuado al costado de la carretera y apagué el motor. El silencio fue casi ensordecedor. Me quedé en la cabina unos minutos más, mirando por el parabrisas. La niebla era densa y las luces de mi camión apenas lograban iluminar unos metros adelante. No me gustaba mucho la idea de salir, pero la incomodidad en mis músculos superaba el miedo irracional que sentía. Bajé del camión y caminé unos pasos, sacudiendo la tensión de mis piernas. El aire era frío y se colaba por mi chaqueta, pero me hizo sentir más despierto. Al dar la vuelta para regresar al camión, lo vi. El retrovisor lateral reflejaba mi figura, pero algo estaba mal. Mi reflejo estaba sonriendo. No una sonrisa normal, sino una sonrisa torcida, una que no debería estar ahí. Yo no estaba sonriendo. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Parpadeé, pensando que era solo el cansancio jugando con mi mente, pero el reflejo seguía ahí, sonriendo como si supiera algo que yo no. No puede ser real, me dije a mí mismo, tratando de racionalizarlo. Me acerqué más al retrovisor, inclinando la cabeza, esperando que al verlo más de cerca, el reflejo cambiara o desapareciera. Pero no fue así. Mi reflejo, esa cosa, levantó una mano y la apoyó en el vidrio, como si quisiera salir de ahí, como si quisiera cruzar de ese mundo al mío. Yo no moví ni un músculo. Mi mano seguía colgada a mi lado, temblorosa, pero en el espejo, ese yo extraño sonreía aún más, con una expresión que me dejó el estómago revuelto. Algo en su mirada me hizo dar un paso atrás, casi tropezando. ¿Qué demonios?, murmuré, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. El viento frío pareció intensificarse de repente, haciendo que mi camión crujiera. No podía seguir ahí afuera. Subí al camión de un salto, cerré la puerta con fuerza y me quedé sentado, respirando entrecortadamente. Encendí el motor, como si el sonido familiar pudiera calmarme, pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal no desapareció. Miré de nuevo el retrovisor, esperando ver mi reflejo normal, pero lo que vi me hizo desear nunca haberlo mirado. El reflejo estaba ahí de nuevo, pero esta vez no se quedó quieto. Esa cosa empezó a moverse de una manera extraña, como si tratara de imitar mis movimientos, pero torpemente, como una marioneta rota. Intenté no hacer caso, concentrarme en la carretera y seguir conduciendo, pero cada vez que echaba un vistazo rápido al retrovisor, ahí estaba esa sonrisa burlona, cada vez más grande, cada vez más monstruosa. Las luces de un pequeño pueblo aparecieron a lo lejos. No solía detenerme en esos lugares, pero en ese momento, cualquier cosa que me alejara de ese maldito espejo era bienvenida. Tomé la siguiente salida y me dirigí hacia el pueblo, buscando algún lugar donde parar y tal vez calmarme. Llegué a una estación de servicio, de esas que siempre parecen estar en medio de la nada. Me estacioné cerca de las bombas de gasolina y esta vez, cuando miré el retrovisor, el reflejo había vuelto a la normalidad. Aún así, no me sentía tranquilo. Algo en mi interior me decía que no estaba solo, que había algo más, algo que me había seguido desde esa carretera. Todo está bien, murmuré para tranquilizarme, pero la verdad es que no lo creía. Entré a la tienda de la estación y compré un café bien cargado.
El dependiente me miró con curiosidad, tal vez notando lo pálido que estaba. ¿Todo bien?, me preguntó, pero yo solo asentí con la cabeza, sin ganas de hablar de lo que había visto. Salí de la tienda y ahí fue cuando lo vi. A través de las ventanas de mi camión algo se movía. El retrovisor mostraba mi figura sentada al volante, pero yo no estaba ahí. Estaba afuera, con el café en la mano. Dejé caer el vaso y mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía ser real, no podía estar viendo lo que estaba viendo. Subí lentamente de nuevo al camión, abriendo la puerta con cuidado, como si temiera encontrar a alguien dentro. No había nadie. Me senté al volante, pero algo no se sentía bien. Era como si el asiento estuviera más frío de lo normal, como si alguien más hubiera estado ahí, ocupándolo. El retrovisor no quería mirarlo, sabía que no debía hacerlo, pero la curiosidad, o tal vez el miedo, me empujó a hacerlo de todas maneras. Y ahí estaba de nuevo, la sonrisa, esa sonrisa que no pertenecía a mí. Esta vez, sin embargo, mi reflejo no solo sonreía, estaba hablando, moviendo los labios, aunque no podía escuchar nada. El miedo me atrapó de nuevo. ¿Estaba perdiendo la cabeza? Era imposible que esto fuera real. La lógica me decía que algo así no podía estar sucediendo, pero ahí estaba, justo frente a mis ojos. Mis labios, en el espejo, se movían sin mi permiso. «No eres tú», dije en voz baja, intentando calmarme, y entonces lo escuché, una voz. No era mi voz, pero provenía del camión. «Claro que soy yo», respondió. El terror me invadió por completo. Giré la llave del motor con desesperación, acelerando para salir de ese lugar. Mientras el camión rugía y se ponía en marcha, vi de reojo cómo mi reflejo se reía a carcajadas, una risa silenciosa, pero aterradora, que llenaba mi mente. Conduje sin detenerme, sintiendo el sudor frío correr por mi espalda, sin atreverme a mirar nuevamente el retrovisor. No sabía qué estaba pasando, pero tenía que salir de ahí, tenía que alejarme de lo que fuera que había tomado control de mi reflejo. Las horas pasaron y la carretera serpenteante comenzó a despejarse. La niebla se levantó y el cielo comenzó a aclararse con las primeras luces del amanecer. Por un momento me atreví a pensar que todo había sido una pesadilla, fruto del cansancio y de la soledad. Pero entonces, cuando finalmente me atreví a mirar el retrovisor una última vez, el reflejo seguía ahí, sonriendo, esperándome. Nunca volví a conducir de noche después de eso. Hace un par de años, me encontraba recorriendo las carreteras desiertas de Baja California. Era una de esas noches en las que el silencio se convierte en una especie de manta que lo cubre todo. Un silencio tan denso que uno llega a pensar que el motor del camión, aunque rugía, no conseguía romperlo. Aquella noche había salido de Mexicali con una carga que debía entregar en Tijuana. El trayecto de unas 6 horas me lo sabía de memoria. Sin embargo, esa sensación extraña de estar solo en medio de la nada me hizo sentir que algo no andaba bien desde el principio. Siempre he pensado que la soledad es compañera de los que viajamos de noche, pero a veces esa soledad pesa más que el propio cansancio. No llevaba ni 3 horas de viaje cuando lo noté. Una luz tenue apareció en los espejos retrovisores. Al principio pensé que era otro conductor, alguien que había decidido recorrer ese mismo tramo a una hora insólita. Pero esa luz no se comportaba como lo haría la de un coche o camión. Era mucho más pequeña y parpadeante, como si estuviera lejos y cerca a la vez. Estaba seguro de que se trataba de una motocicleta. Pasaron varios minutos, quizás más, y esa motocicleta seguía detrás de mí. No era extraño ver motos en la carretera, pero algo no cuadraba. No intentaba adelantarme, tampoco se mantenía a una distancia constante. Por momentos parecía acercarse, como si el conductor estuviera decidido a rebasar, pero después volvía a alejarse.
Recuerdo haber fruncido el ceño y ajustado los espejos, tratando de verla mejor, pero las luces del camión apenas iluminaban su figura. Era una motocicleta negra, al menos lo que alcancé a distinguir, pero más allá de eso, no podía ver nada. Decidí aumentar la velocidad, solo un poco. No tenía razones para preocuparme, pero mi instinto me decía que algo no andaba bien. El camión respondió, y por un momento pensé que me había librado de esa extraña compañía, pero al mirar de nuevo, ahí estaba, como si se aferrara a mi estela, siempre manteniendo la misma distancia. Pasaron los minutos y empecé a sentir una incomodidad creciente. La noche se volvía más oscura, la carretera más desierta, y esa maldita moto seguía ahí, como si fuera una sombra que se negaba a desaparecer. En algún punto decidí frenar un poco. Quizás si el motociclista pasaba, podría seguir con mi ruta en paz. Reduje la velocidad gradualmente, esperando que el conductor aprovechara para adelantarme, pero no lo hizo. Al contrario, también redujo su velocidad. Fue entonces cuando comencé a sentir esa mezcla de miedo y confusión. Miré de nuevo por los espejos, tratando de ver al conductor, pero la oscuridad era impenetrable. Tomé una decisión impulsiva, lo admito. Encendí las luces traseras y activé las intermitentes. Si esa motocicleta no quería adelantarme, yo lo obligaría a detenerse. Pero cuando reduje la velocidad lo suficiente como para casi detenerme, la luz de la moto desapareció. No hubo sonido de motor, ni rastro alguno de que se hubiera desviado por alguna salida. Simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Seguí conduciendo, tratando de ignorar la creciente sensación de que algo estaba muy mal. Quizás el motociclista había tomado una curva sin que me diera cuenta, o tal vez había apagado las luces para jugarme una mala pasada. Sea como sea, continué mi camino, intentando enfocarme en la carretera frente a mí. Después de unos 20 minutos, vi algo a lo lejos. Mi corazón se detuvo por un instante cuando reconocí lo que era. La misma motocicleta, esa moto negra que me había seguido, estaba estacionada al costado de la carretera. No había señales de un accidente, ni rastro del conductor. Frené el camión con cuidado y, sin apagar el motor, encendí las luces altas para ver mejor. La motocicleta estaba perfectamente alineada, como si alguien la hubiera colocado allí deliberadamente. Decidí bajar. Fue una de esas decisiones que tomas sin pensar demasiado, quizás por la curiosidad o la necesidad de entender lo que estaba pasando. El aire frío de la noche me golpeó en el rostro cuando salí del camión, y cada paso hacia la motocicleta resonaba en la solitaria carretera. Cuando llegué a la moto, noté que no había ni una pizca de polvo en ella, lo cual era raro considerando la cantidad de kilómetros que llevaba recorridos. No tenía placas, y aunque intenté inspeccionar más de cerca, no encontré ninguna señal de que hubiera sido usada recientemente. Entonces lo escuché. Fue un sonido apenas perceptible, como un murmullo que provenía de algún lugar cercano. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. La carretera estaba completamente vacía. El murmullo se hizo más fuerte y de repente se transformó en una risa aguda y distorsionada, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Mi piel se erizó y di un paso atrás. Mi instinto me gritaba que me alejara, que subiera al camión y saliera de ahí lo más rápido posible, pero mis piernas parecían no querer responder. Estaba paralizado, con los ojos fijos en esa maldita motocicleta. Fue entonces cuando vi algo moverse detrás de ella. Una figura oscura, apenas distinguible en la penumbra, emergió lentamente desde la parte trasera de la moto. No podía ver su rostro, pero sabía que estaba observándome. «¿Quién eres?», grité, aunque mi voz sonó débil, casi como un susurro. La figura no respondió, solo se quedó ahí, inmóvil, observándome, y entonces, sin previo aviso, desapareció, como un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. La motocicleta seguía en el mismo lugar, pero algo dentro de mí me decía que no estaba solo.
Corrí de regreso al camión, casi tropezando con el borde de la carretera. Subí al asiento del conductor y cerré la puerta con fuerza. Mis manos temblaban al girar la llave en el encendido. El motor rugió de nuevo y sin mirar atrás pisé el acelerador. Dejé atrás la motocicleta y esa carretera desierta, pero el miedo seguía latente en el aire. No volví a ver la luz de la moto en mis espejos, pero tampoco me atreví a detenerme hasta llegar a mi destino. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía la figura oscura, esa presencia que había sentido tan cerca de mí. Al día siguiente, cuando conté la historia a unos compañeros, me miraron con escepticismo. «Las carreteras juegan con tu mente», dijeron algunos. «Quizás solo estabas cansado». Sin embargo, un viejo conductor, uno de esos que ha visto de todo, se me acercó en privado. Me habló en voz baja, como si tuviera miedo de que alguien más lo escuchara. «Esa carretera es famosa por las desapariciones. Muchos conductores han reportado ver luces, motos o incluso coches que desaparecen sin dejar rastro. Algunos dicen que es una especie de advertencia, otros creen que son almas perdidas, buscando algo que nunca encontrarán». No supe qué pensar de sus palabras. Tal vez tenía razón, tal vez no. Lo que sí sé es que, desde aquella noche, cada vez que tomo una carretera solitaria, no puedo evitar mirar los espejos retrovisores, esperando no ver esa luz parpadeante acercándose de nuevo, porque si la veo otra vez, no sé si esta vez podré escapar. Desde que comencé a manejar camiones de carga pesada, siempre supe que en el norte de México, las carreteras no solo guardan historias de conductores y pasajeros, sino también de quienes nunca llegaron a su destino. He escuchado más de un relato en las paradas, en las gasolineras, sobre cosas que se ven y se escuchan en la madrugada. Algunos lo llaman fantasmas, otros simples ilusiones del cansancio, pero lo que viví una madrugada en San Luis Potosí me enseñó que no todo lo que nos rodea pertenece al mundo de los vivos. Era un viaje más como cualquier otro, o al menos así lo pensaba. Había salido de Matehuala, rumbo a la frontera, cargando productos agrícolas que tenían que llegar a Laredo para su exportación. La carretera estaba tranquila, casi desierta, y el reloj del tablero marcaba cerca de las 2 de la madrugada. En este tipo de rutas solitarias, el silencio es casi abrumador, roto solo por el sonido constante del motor y el rodar de las llantas sobre el asfalto. Al pasar cerca de una llanura árida, entre cerros bajos, lo escuché por primera vez. Era un sonido tan sutil al principio que pensé que lo había imaginado. El llanto de una mujer. Pisé el freno ligeramente, reduciendo la velocidad, tratando de escuchar mejor. Tal vez sea un animal, pensé, o el viento entre los árboles. Sin embargo, el sonido continuaba, un sollozo suave, quebrado, como si alguien estuviera en plena agonía. Miré a mi alrededor, pero no vi nada más que oscuridad y el reflejo ocasional de las luces de mi camión sobre el pavimento. «Es solo el cansancio», me dije a mí mismo, tratando de convencerme mientras continuaba el trayecto. Pero el llanto no se detuvo. Al contrario, parecía que se acercaba. Encendí la radio para despejar mi mente, buscando alguna estación que me mantuviera despierto, pero solo encontré estática. Giré el dial una y otra vez sin éxito, hasta que el llanto se hizo tan fuerte que lo escuché claramente sobre el ruido del motor. «¿Quién está ahí?», murmuré, como si esperara una respuesta. Mi mente se debatía entre la lógica y lo irracional. No podía ser alguien en la carretera a estas horas, en medio de la nada. Decidí parar el camión en el arcén para investigar. Algo dentro de mí sabía que no debía hacerlo, pero era como si una fuerza me empujara a bajar, a encontrar el origen de esos sollozos. Apagué el motor y el silencio me envolvió. Abrí la puerta y el frío de la madrugada me golpeó la cara. Afuera, la oscuridad era casi palpable y lo único que se escuchaba era ese maldito llanto, más cercano que nunca.
Caminé unos metros, alejándome de la luz de los faros, intentando concentrarme en la dirección del sonido. «¿Hola?», grité, pero solo obtuve como respuesta más llanto, más desesperación. Sentí como el sudor frío me recorría la espalda a pesar del clima. No había señales de nadie, pero el sonido seguía llenando el aire. Comencé a dudar de mi cordura. El llanto parecía provenir de todas partes y de ninguna. Di un par de pasos más, hasta que lo vi. A lo lejos, cerca de un grupo de arbustos resecos, había una figura, apenas discernible en la oscuridad, pero definitivamente era una mujer. Estaba de pie, con la cabeza inclinada. Sus largos cabellos caían sobre su rostro, ocultándolo por completo. Mi corazón empezó a latir desbocado. «¿Señora?», pregunté tratando de controlar el miedo que se apoderaba de mí. «¿Está bien?». Ella no respondió, solo seguía llorando, con esos sollozos agudos que ahora taladraban mi mente. No me acerqué más. Algo en mi interior me decía que no lo hiciera, que volviera al camión, pero al mismo tiempo sentía una especie de fascinación aterradora que me mantenía inmóvil, observando cómo la figura de la mujer parecía flotar ligeramente sobre el suelo. El viento comenzó a soplar de repente, levantando polvo y pequeñas piedras que golpeaban mis botas. La mujer levantó la cabeza lentamente y aunque no pude ver su rostro con claridad, sentí su mirada. Era como si su dolor y su desesperación me atravesaran, dejándome paralizado. De pronto, el llanto se detuvo. Un silencio sepulcral se adueñó de la noche. Quise retroceder, correr hacia mi camión, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando, en un parpadeo, la mujer desapareció. Sentí que el alma se me iba del cuerpo. Miré alrededor frenéticamente, buscando algún rastro de ella, pero no había nada. Todo lo que quedaba era el eco del viento entre los cerros. Mi cuerpo reaccionó por instinto y corrí de vuelta al camión. Subí de un salto y cerré la puerta con fuerza. Encendí el motor y aceleré como si mi vida dependiera de ello. No miré hacia atrás, ni por el espejo retrovisor. Solo quería salir de ese lugar maldito lo antes posible. Mientras conducía, trataba de procesar lo que acababa de ocurrir. Quería pensar que era solo una alucinación, producto del cansancio y la soledad. Pero en el fondo sabía que no era así. No pude sacarme esa imagen de la cabeza, la figura de la mujer, su llanto desgarrador. Pasaron varios minutos antes de que me atreviera a soltar una bocanada de aire que no me había dado cuenta que estaba conteniendo. Miré el reloj en el tablero. Apenas habían pasado 10 minutos desde que paré, pero se sentía como si hubieran sido horas. Esa noche llegué a mi destino sin volver a escuchar el llanto, pero la sensación de ser observado no desapareció hasta mucho después. Cuando por fin aparqué en una estación de servicio, el primer lugar seguro que encontré, traté de contarle a otro conductor lo que había sucedido, pero no pude. ¿Quién me creería? Nadie querría escuchar historias de fantasmas en la madrugada. Pero el miedo seguía ahí, latente, y la carretera, tan vasta y desolada, nunca más me pareció igual. En los días posteriores, comencé a investigar. Pregunté en paradas y restaurantes si alguien más había visto algo similar en esa zona. Para mi sorpresa, varios traileros hablaron de la mujer que llora en la madrugada. Algunos la habían visto a lo lejos, otros solo escuchaban su llanto, pero todos coincidían en lo mismo: nunca te acerques a ella. Con el tiempo dejé de viajar por esa carretera. Siempre que puedo, evito las rutas que cruzan San Luis Potosí durante la noche. Y aunque trato de no pensar en ello, aún puedo escuchar su llanto, especialmente en las noches más oscuras, cuando el silencio me recuerda que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni evitar. La carretera me eligió a mí, pero a veces pienso que también hay algo más que nos elige cuando nos aventuramos en lo desconocido. Estaba acostumbrado a viajar solo, a veces durante días, sin ver más compañía que las luces de otros camiones o algún animal cruzando la carretera.
Pero esa noche fue diferente. Salí de Córdoba con una carga de frutas que debía entregar en el puerto de Veracruz. El trayecto, en su mayoría, era familiar, pero después de la tormenta que había azotado la región días atrás, muchas zonas estaban desiertas. Árboles caídos, caminos empapados y, lo peor de todo, un denso silencio que parecía tragarse el ruido del motor. No había música ni emisoras de radio. Todo lo que me acompañaba era el sonido constante de la lluvia golpeando el parabrisas. Todo iba normal hasta que lo vi. En la orilla de la carretera, un hombre mayor caminaba con un bastón. A pesar de lo oscuro que estaba, sus ropas claras destacaban bajo la luz de los faros de mi camión. Me pareció extraño. Era un hombre de edad avanzada, tal vez en los 70, tal vez más. Vestía un abrigo largo y el bastón que sostenía parecía gastado, como si hubiera caminado muchos kilómetros. No podía entender qué hacía un hombre así caminando por una carretera tan solitaria y en esas condiciones. Reducí la velocidad. Algo dentro de mí, ese instinto que desarrollas cuando pasas años al volante, me dijo que no estaba bien. Al pasar junto a él, noté algo aún más inquietante. El hombre no solo caminaba a paso firme, sino que se mantenía a mi lado. El camión no iba lento, iba lo suficientemente rápido como para que nadie pudiera seguirlo a pie, y mucho menos un anciano con un bastón. Aceleré, intentando dejarlo atrás, pero cuando miré por el espejo lateral, allí estaba, siempre a la misma distancia. Sus piernas se movían rápido, pero su torso permanecía rígido. El bastón golpeaba el suelo con fuerza, pero no parecía afectarlo. No sé cómo explicarlo, pero esa escena no tenía sentido. Era como si flotara, pero con una apariencia terriblemente humana. Encendí la radio, tratando de distraerme, pero solo encontré estática. El hombre seguía allí, avanzando a mi lado como una sombra pegada a la cabina. No podía dejar de mirarlo. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. ¡Qué diablos!, murmuré para mí mismo mientras aceleraba aún más. Los árboles y postes de luz pasaban como fantasmas, pero el anciano seguía firme. No lo entendía cómo podía mantener esa velocidad. No estaba corriendo, simplemente caminaba con su bastón, como si la velocidad del camión no tuviera efecto sobre él. Decidí que debía hacer algo. No podía simplemente ignorarlo y seguir conduciendo como si nada. Me detuve, apagué el motor y bajé del camión, con la respiración agitada y el corazón golpeándome el pecho como si fuera a explotar. El anciano se había detenido también. Estaba parado al borde de la carretera, mirándome. No dijo nada, no se movió, solo se quedó allí, con el bastón apoyado en el suelo y la cabeza inclinada hacia un lado, como si me estuviera estudiando. ¿Necesita ayuda?, grité, tratando de no sonar tan nervioso como me sentía. No obtuve respuesta. El anciano siguió observándome, inmóvil. Me acerqué unos pasos, pero algo me detuvo. Había algo en su mirada, algo que no cuadraba. Sus ojos eran extraños, demasiado profundos, como si estuviera mirando a través de mí, más allá de mi cuerpo, hacia algún lugar que yo no podía ver. No deberías haber parado. Su voz resonó en mi cabeza como un susurro, pero no vi sus labios moverse. El miedo me invadió. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y retrocedí de inmediato. No sé qué fue lo que me obligó a regresar a la cabina tan rápido, pero sentía que debía huir de ese lugar cuanto antes. Arranqué el camión, casi en pánico, y pisé el acelerador. El motor rugió y la carretera se extendió nuevamente frente a mí. Pero cuando miré por el espejo lateral, mi corazón se detuvo. El anciano seguía allí, moviéndose al lado del camión, ahora más rápido que antes. Grité. No podía entender cómo era posible. Aceleré aún más, pero no importaba cuán rápido iba. Él seguía allí, siempre manteniéndose a mi lado, como una sombra que no podía sacudirme. «Déjame en paz», grité, con la desesperación en mi voz, aunque sabía que no me respondería. El camino parecía interminable y el anciano no desaparecía. Ya no sabía qué hacer, mis manos temblaban sobre el volante,
y mis ojos estaban fijos en esa figura que no me dejaba escapar. Fue entonces cuando lo vi. Un cartel señalaba la entrada a un pequeño pueblo. No reconocí el nombre, pero no me importó. Sabía que debía buscar ayuda, refugiarme en algún lugar. Al entrar en el pueblo, todo parecía desierto. Las luces de las casas estaban apagadas y no había señales de vida. Detuve el camión en lo que parecía ser la plaza principal, con la esperanza de encontrar a alguien. Bajé del camión, mirando a mi alrededor. El silencio era inquietante. Caminé hacia el centro de la plaza, pero no había nadie, solo el eco de mis pasos resonando en la oscuridad. Y entonces lo escuché. El sonido inconfundible del bastón golpeando el suelo. Se acercaba, lento pero constante. Me giré y allí estaba. El anciano estaba parado al borde de la plaza, mirándome. Ya no intentaba caminar a mi lado. Ahora estaba frente a mí, como si me hubiera estado esperando. «¿Qué quieres?», pregunté con la voz quebrada por el miedo. El anciano levantó su mano libre y señaló algo detrás de mí. Me di la vuelta lentamente, temiendo lo que podría encontrar. A pocos metros, en medio de la plaza, había una tumba solitaria. No tenía lápida, solo una cruz de madera desgastada por el tiempo. «Siempre he estado aquí». Escuché su voz de nuevo, esta vez más clara. El aire se volvió frío y sentí como si todo mi cuerpo se congelara en ese momento. Algo dentro de mí me dijo que no debía acercarme más, pero mis pies comenzaron a moverse por sí solos. La cruz temblaba bajo la brisa que había comenzado a soplar. En la base de la tumba algo brillaba tenuemente bajo la luz de la luna. Era un bastón, idéntico al que sostenía el anciano. Retrocedí, el corazón latiéndome en la garganta. Cuando miré nuevamente al anciano, su rostro había cambiado. Ya no era el de un hombre frágil, sino el de algo mucho más oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Sin pensarlo dos veces, corrí de vuelta al camión. El motor arrancó con un rugido desesperado y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. No miré atrás. No quise ver si el anciano seguía allí, caminando al lado de mi camión. No sé cuánto tiempo conduje, pero cuando finalmente me detuve, estaba amaneciendo. El sol brillaba débilmente en el horizonte y el miedo comenzaba a desvanecerse, pero algo me decía que no había escapado del todo. Desde entonces, cada vez que conduzco por esa carretera, miro al espejo lateral, esperando ver al anciano con su bastón, caminando a mi lado, siempre manteniéndose cerca, como si estuviera esperando el momento perfecto para regresar. Y cada vez que escucho el sonido de un bastón golpeando el suelo, sé que está más cerca de lo que me atrevo a admitir. Era una noche de mediados de otoño, una de esas donde la niebla se mezcla con el frío seco de Durango, cubriendo la carretera como una manta espesa. Llevaba más de 10 horas manejando, y mis ojos comenzaban a cerrarse a pesar del café y las interminables estaciones de radio que iba cambiando en busca de algo que me mantuviera despierto. La carretera estaba desierta, solo las luces de mi camión rompían la oscuridad. No había visto un solo vehículo en horas. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre caminaba al borde de la carretera, con el paso lento, tambaleante, como si hubiera salido de una pesadilla. Lo normal hubiera sido seguir mi camino, no era prudente detenerse de noche y menos en una carretera tan solitaria, pero algo en él me hizo frenar. No tenía ninguna maleta o pertenencia visible, apenas una chaqueta vieja y unos pantalones gastados. Aún no sé si fue la culpa o la extraña curiosidad lo que me llevó a bajar la ventana y preguntarle si necesitaba ayuda. «Oye, ¿todo bien?», le pregunté, esperando que dijera algo que me permitiera seguir mi camino sin más complicaciones. El hombre levantó la cabeza, con los ojos desenfocados, como si no supiera dónde estaba. Se acercó a la ventana y con una voz apagada dijo: No recuerdo cómo llegué aquí». Perfecto, pensé. El tipo estaba perdido o algo peor, pero no podía dejarlo solo.
Algo en su mirada me hizo estremecer, como si estuviera viendo más allá de mí, como si hubiera vivido algo que no podía explicarse. «Sube», le dije con un suspiro, más por costumbre que por decisión propia. El hombre no dudó. Abrió la puerta del copiloto y subió con movimientos lentos, como si le costara cada paso. Mientras se acomodaba en el asiento, observé su rostro con más detalle. Estaba pálido, con ojeras profundas y la barba descuidada. Podía tener cualquier edad, desde los 30 hasta los 50. No lograba descifrarlo. «¿A dónde vas?», le pregunté retomando la marcha. «No lo sé», respondió, mirando al frente. «No recuerdo nada». Me quedé en silencio, incómodo. Solo el sonido del motor llenaba el espacio. Intenté hacerle preguntas, pero sus respuestas eran vagas, cortas, como si estuviera más allá de la conversación. Después de un rato, lo dejé estar, concentrándome en la carretera. El silencio se volvió pesado y mi mente comenzó a divagar. «Esto me recuerda a una historia», murmuró de repente. «¿Perdón?», le pregunté, sorprendido de que hablara por iniciativa propia. «Una historia de hace muchos años, mucho tiempo antes de que yo naciera, incluso antes de que nacieran nuestros abuelos, o eso creo». «¿Y qué tiene esa historia que ver con nosotros?», pregunté, tratando de sonar casual. «A veces, las historias viejas se repiten». Algo en su tono me hizo prestar atención. Sus ojos ya no estaban desenfocados. Ahora tenía una mirada fija, como si estuviera recordando algo con claridad. «Hace más de 100 años», comenzó, «en estas mismas tierras hubo una serie de desapariciones. Nadie sabía qué les había pasado a los hombres que se perdían en la carretera, pero las personas del pueblo cercano comenzaron a notar algo extraño». «¿Qué tipo de extraño?», pregunté, sin quitar la vista de la carretera. Aparecían cuerpos en lugares imposibles, en sitios donde la gente juraba haber pasado minutos antes sin ver nada. Lo que era aún más extraño es que no había señales de lucha, ni sangre, ni violencia. Solo cuerpos inmóviles, fríos, como si algo los hubiera arrebatado sin esfuerzo. ¿Cómo sabían que esas personas desaparecidas eran las mismas que aparecían después? Interrumpí, sintiendo cómo una ligera tensión se formaba en mi estómago. La ropa, los rostros, todo era igual, pero algo estaba diferente. Algo en su expresión, en la forma en que estaban tendidos. Era como si el tiempo no los hubiera tocado, como si no hubieran muerto realmente. Me estremecí, no sé por qué, pero la forma en que lo contaba me hacía pensar que no estaba inventando nada. Sus palabras resonaban con una claridad inquietante, como si estuviera narrando hechos vividos. «¿Y qué les pasó a esos cuerpos?», pregunté, tratando de mantener la conversación en lo racional. «Desaparecieron. Un día estaban allí, y al siguiente ya no. Nadie habló más del tema. Fue como si el pueblo entero hubiera decidido olvidarlo». El silencio volvió a llenar la cabina. Mis manos estaban tensas sobre el volante y me di cuenta de que había bajado la velocidad, como si inconscientemente quisiera prolongar el viaje, evitar llegar a ningún lugar en particular. «Hay muchas historias como esa», continuó el hombre, «cosas que suceden y que nadie puede explicar, pero todos prefieren ignorar. En esta carretera, en este lugar, el tiempo se comporta de manera extraña». «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, incapaz de contenerme. «A veces pienso que el tiempo aquí se detiene o se dobla. Las cosas que vemos, las personas que encontramos, puede que no pertenezcan a este momento». Mi piel se erizó. La carretera seguía igual de desierta, pero ahora sentía una presencia pesada a nuestro alrededor, como si el mundo hubiera cambiado de alguna forma sutil pero siniestra. «¿Tú cómo llegaste aquí?», pregunté finalmente. El hombre me miró, y en ese momento vi un destello en sus ojos, algo que no había notado antes, algo que no pertenecía a este mundo, o al menos no al que conocía. «No lo sé», respondió con una sonrisa que me heló la sangre. «Quizá siempre he estado aquí».
Mi pie pisó el acelerador sin que lo decidiera conscientemente. Quería alejarme, seguir adelante, dejar a ese hombre atrás y no volver a verlo nunca más. Pero él estaba allí, a mi lado, inmóvil, como si nada de lo que acababa de decir importara. La niebla se hacía más densa y de repente la carretera que había recorrido tantas veces me parecía extraña, diferente, como si nunca hubiera estado en ese lugar antes. Mis pensamientos eran un torbellino y la sensación de que algo más estaba ocurriendo, algo más grande que yo, se hacía insoportable. Esto no tiene sentido, murmuré, más para mí que para él. Nada tiene sentido aquí, respondió, su voz suave, pero cargada de una certeza aterradora. Nunca lo ha tenido. De pronto, las luces del camión iluminaron algo en medio de la carretera, una figura. Reduje la velocidad y al acercarme vi que era otro hombre, parado, mirando al horizonte. Vestía ropas antiguas, desgastadas, y su rostro estaba cubierto de polvo. Me detuve en seco, el corazón latiéndome en la garganta. El hombre que había recogido giró lentamente hacia mí, una sonrisa extraña curvándose en sus labios. «Te dije que el tiempo se dobla aquí», susurró. «Y ahora lo estás viendo. No supe qué hacer». Estaba atrapado entre el miedo y la incredulidad, sintiendo que, en cualquier momento, el mundo que conocía se desplomaría a mi alrededor. La figura en la carretera no se movió, pero su mera presencia era suficiente para hacerme sentir como si estuviera frente a algo que no debería existir. «¿Quién es?», intenté preguntar, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. «Es uno de los que nunca se fue», respondió el hombre junto a mí, «como yo». La comprensión me golpeó como un balde de agua fría. No quería creerlo, pero las piezas comenzaban a encajar de una forma que no podía negar. Tú no eres real», susurré, con la voz temblorosa. «Oh, soy tan real como tú», contestó, su sonrisa ensanchándose. «Solo que mi tiempo ya pasó». Sentí como todo a mi alrededor comenzaba a girar. La niebla, la carretera, las luces, todo parecía distorsionarse. El hombre junto a mí se desvanecía, como si nunca hubiera estado allí. La figura en la carretera seguía allí, pero ahora ya no podía distinguir su rostro. Solo sabía una cosa: no estaba solo en esta carretera. Y en algún lugar muy profundo dentro de mí, supe que nunca volvería a estarlo.